Podemos abrir la presentación. Vamos haciendo una contextualización inicial de la experiencia de los centros Forjar. Estos son servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la Subdirección para la Infancia. Hoy ya tenemos 5 años de experiencia. Iniciamos en la localidad de Ciudad Bolívar, posteriormente en la localidad de Suba y para este año en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La pretensión desde la Secretaría de Integración Social al participar en el diseño y en la implementación de esta experiencia es que se haya generado un modelo de atención integral, especializado y alternativo a los modelos tradicionales con los que han sido abordados los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley penal. La apuesta desde la Secretaría de Integración Social es que se privilegien las medidas no privativas de la libertad, la justicia restaurativa, el derecho a la libertad en los adolescentes y en los jóvenes que infringen la ley penal. Bueno, un poco como para comprender por qué la Secretaría de Integración Social entra a participar en esta apuesta, tiene que ver con la realidad que ha tenido el sistema de responsabilidad penal para adolescentes desde su implementación, con inicio pues en la ciudad de Bogotá. La realidad lo que nos muestra es que la vinculación de adolescentes cada año a este sistema de responsabilidad penal es mayor. Vemos como entonces para el año 2013-2014 estamos cerrando con 8.111 ingresos y en el 2014 8.064 ingresos. Sin embargo, pues esta disminución para el 2014 está relacionada con un paro judicial de más o menos 3 meses, que fue lo que marcó como la diferencia. Sin embargo, la tendencia es que continúan en aumento los ingresos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es por esto, como mencionaba, que desde la Secretaría de Integración Social se plantea esta estrategia enmarcada entonces en el proyecto 760, que es el de protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes. A su vez, pues este proyecto responde a un eje estructurante en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, que es una ciudad que supera la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las preocupaciones. Como mencionaba, hoy tenemos entonces 3 centros Forjar. Estos 3 centros Forjar nos permiten atender una totalidad de 700 adolescentes y estamos avanzando en el logro de una meta puesta en plan de desarrollo, que es la atención integral a 3.000 adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal en medio abierto, familiar, social y comunitario. La población, entonces, como mencionaba, son adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, que están vinculados al sistema y que son remitidos para la ejecución de algunas sanciones no privativas de la libertad y la medida de restablecimiento de derechos. Particularmente, pues, atendemos las sanciones de libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, que son 2 sanciones que realmente nos permiten materializar también estas intenciones que tenemos desde la protección integral de los derechos y desde la justicia restaurativa. En adelante, para situar la experiencia y el abordaje que hemos tenido del consumo de sustancias psicoactivas en el marco de los centros Forjar, voy a ubicarme desde la experiencia en el Centro Forjar Ciudad Bolívar y la caracterización que hemos hecho del consumo a través de las herramientas que tenemos para la valoración integral y la herramienta también de un sistema de información que hoy nos permite caracterizar estos consumos en los adolescentes. Encontramos entonces que el 85% de la totalidad de los adolescentes que han sido atendidos en el Centro Forjar Ciudad Bolívar, desde la experiencia que venimos teniendo como servicio, reportan consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, mientras que un 15% niegan haber consumido sustancias.
Las principales sustancias psicoactivas que identificamos que consumen los adolescentes que han ingresado al servicio, tenemos en primer lugar la marihuana, seguido del alcohol, el tabaco, los inhalables, luego la cocaína y en igual proporción el ribotril y el bazuco. Sin embargo, vemos cómo son múltiples las sustancias que los adolescentes y los jóvenes consumen. La edad de inicio es algo que realmente llama la atención porque varios de los estudios que se han hecho muestran edades tempranas hacia los 10, 11 años. Sin embargo, en esta caracterización que hacemos a través del sistema de información hemos encontrado que para las sustancias legales hay edad de inicio desde los 6 años y para las sustancias ilegales desde los 7 años. Sin embargo, en esta gráfica mostramos cómo se concentra la edad de inicio entre los 11 y los 17 años, pero aquí hay un pico y es a los 14 años, la gran mayoría inician el consumo entonces de las sustancias legales, en primer lugar del alcohol y en segundo lugar del tabaco. Llama la atención que los 14 años es la edad también de responsabilidad penal y de inicio también en el ingreso al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En cuanto a las sustancias ilegales, como mencionaba, el inicio se reporta desde los 7 años. Sin embargo, también hay una alta concentración entre los 11 a los 17 años. Vemos experimentación con múltiples sustancias, policonsumo. Y en cuanto a las ilegales, entonces, como refería hace un momento, se destaca el consumo de la marihuana. A los 14 años predomina el inicio, luego seguido de los inhalables y el ribotril y el bazuco sí entre los 15 y los 16 años. El patrón de consumo que hemos podido identificar en los adolescentes y en los jóvenes que hemos atendido nos muestra cómo predomina el consumo habitual en un 41%, luego el consumo social en un 26%, el consumo experimental en un 17% y el consumo compulsivo instrumental está en igual proporción, un 7%. Identificamos también algunos adolescentes y jóvenes cuyo consumo se relaciona con lo cultural, es solo un 2%. Es decir, lo que hemos encontrado es que estos consumos habituales fácilmente transitan a consumos problemáticos, que es la situación que creo que también hace más complejo el abordaje de los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley. Son consumos que los adolescentes realizan para actividades específicas. Bueno, en cuanto a los delitos que son cometidos por los adolescentes y los jóvenes, esto lo traigo porque tiene alguna relación también con el consumo de sustancias psicoactivas. Vemos que en primer lugar está el hurto calificado, pero en segundo lugar está el porte y tráfico de estupefacientes. Y de igual manera, en las estadísticas que se tienen para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, muy semejantes. En el motivo de ingreso de los adolescentes al sistema de responsabilidad penal, y esto tiene una relación con el consumo de sustancias en los adolescentes, la lectura y las medidas que se están tomando realmente frente a los consumos en los adolescentes y en los jóvenes en la ciudad. Hemos encontrado que las motivaciones que tienen los adolescentes en conflicto con la ley para consumir sustancias psicoactivas tienen que ver principalmente, según lo refieren ellos, por la influencia de pares. Otro grupo de adolescentes señala que lo hace para mejorar el estado de ánimo y otros refieren que es por situaciones e influencia de la familia. Sin embargo, hay otros elementos o situaciones que se deben considerar y que están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley.
y es como veíamos, hay un inicio temprano y una relación muy estrecha con diversas situaciones de vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Destacamos aquí especialmente estas situaciones que se dan en el contexto de la familia, particularmente la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, y también hay una relación con el trabajo infantil a edades tempranas. Hemos observado también un escaso involucramiento y acompañamiento por parte de las familias en relación con los niños, niñas y adolescentes, y que de alguna manera son elementos favorecedores para el inicio temprano del consumo de sustancias. Encontramos también el consumo de sustancias y su relación con los conflictos con la norma, los límites y la cultura de la ilegalidad. Esta es una realidad. Los adolescentes, esta tendencia tiene que ver realmente con la manera como perciben la norma, como perciben los límites y de alguna manera el placer que se siente de asumir ciertos actos desde la ilegalidad. Pero también debemos reconocer que es una situación que está relacionada con el fácil acceso a las sustancias y al mercado ilegal que tienen hoy en día los adolescentes y los jóvenes en los territorios. Identificamos también entonces el porte y tráfico de estupefacientes como una infracción a la ley penal que se relaciona de manera muy estrecha con el consumo de sustancias psicoactivas y que finalmente termina siendo asumido, comprendido desde medidas represivas y punitivas y no desde la realidad de lo que significa realmente el consumo de sustancias en este momento del ciclo vital. La experimentación con nuevas sustancias, como mencionaba, y el policonsumo, que pues realmente es un patrón en el consumo de los adolescentes en conflicto con la ley. No es menos importante el hecho de que la gran mayoría de los adolescentes al momento que ingresan al sistema de responsabilidad penal se hayan desescolarizados y pues con un tiempo libre para el que no se tienen muchas opciones o alternativas para un ocio constructivo. Pero además encontramos cómo este consumo se relaciona con diferentes prácticas y expresiones juveniles, con actividades como se mencionaban ahora del barrismo, la participación en pandillas. Ahí el consumo pues, también ocupa un lugar importante en todas estas dinámicas que viven los adolescentes y los jóvenes y que no podemos desconocer. Y además hemos encontrado una baja percepción del riesgo frente a las sustancias de consumo habitual y una búsqueda permanente de nuevas situaciones, lo cual plantea un reto para el abordaje, para el acompañamiento a los adolescentes, porque el consumo finalmente en muy pocos es percibido como un problema. Un poco para situarnos cómo comprendemos el consumo de sustancias en el marco del modelo de atención que tenemos en los centros Forjar, es importante entonces decir que nosotros comprendemos el consumo de las sustancias psicoactivas como un fenómeno complejo que se relaciona con diferentes aspectos del ciclo vital, las trayectorias de vida que tienen estos adolescentes y jóvenes, las prácticas e identidades juveniles, las dinámicas y diferentes factores socioculturales, pero por supuesto también entendemos que finalmente es un asunto de salud pública. Pero de igual manera establecemos la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos con la ley y entendemos que estos dos finalmente son situaciones que amenazan, inobservan y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido comprendemos entonces que si los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos, la manera de abordar todas estas situaciones que inobservan, amenazan y vulneran sus derechos debe hacerse desde la perspectiva de la protección integral de los derechos. Para esto, pues, quiero hacer énfasis en algunos artículos que señala el Código de la Infancia y la Adolescencia, la protección integral, entonces, que nos permite comprender cómo los derechos de los adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos, deben ser garantizados, se debe prevenir la amenaza o la vulneración de estos derechos y se debe asegurar el restablecimiento también de los mismos cuando se hayan vulnerados. Pero además es importante aquí hacer énfasis también en la corresponsabilidad,
porque cuando estamos hablando de protección integral, entendemos que hay acciones que se van a tener que articular con diferentes actores, y es en este sentido que consideramos relevante la corresponsabilidad, la concurrencia de diferentes actores y acciones conducentes para garantizar el ejercicio de los derechos en los niños, niñas y adolescentes. Pero de igual manera también comprendemos en el marco de la Ley 1098 cómo el consumo de sustancias psicoactivas vulnera estos derechos de protección, y dice la ley que lo que se debe buscar es que sean protegidos no solo contra el consumo, sino también contra la utilización en las diferentes formas de comercialización de sustancias. Entonces, ¿qué hacemos realmente desde los centros Forjar? Es importante reconocer un poco el contexto del modelo de atención que se tiene en los centros Forjar. Este es un modelo que se plantea desde unos componentes y líneas estratégicas. Tenemos un componente psicosocial en el que participan un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatra, un componente pedagógico, un componente sociocomunitario, pero también tenemos unas líneas transversales que nos permiten movilizar diferentes acciones para la gestión, la garantía y el restablecimiento de derechos, como lo es la línea de referenciación, y una línea restaurativa que desde ahí podemos abordar todos los diferentes procesos y prácticas restaurativas que son fundamentales. Ubicamos entonces en el centro de la atención al adolescente, a su familia, la víctima y la comunidad, y creo que esto es muy importante porque el centro de la atención, si bien estamos en el marco de un sistema de responsabilidad penal, no son las sanciones, no son las medidas, sino que tiene que ser el adolescente, la familia y los demás actores con sus realidades. La intención del modelo entonces es responder a unas finalidades que se plantean para las medidas y las sanciones en el sistema de responsabilidad penal, que son una finalidad pedagógica, protectora y restaurativa. Y el modelo pues debe responder a las diferentes exigencias que se hacen desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Para la puesta en marcha entonces de este modelo es necesario articular algunos enfoques y políticas públicas y que nos van a dar también el sustento para abordar el consumo de sustancias psicoactivas. He resaltado de manera importante entonces el enfoque de protección integral, por supuesto el enfoque de derechos, el enfoque diferencial y de justicia restaurativa. El enfoque de justicia restaurativa tiene una particularidad, y es que nos permite entender la importancia de abordar las necesidades también del ofensor, no solo de la víctima. Nosotros no podemos plantear la posibilidad de implementar mecanismos de justicia restaurativa cuando en principio no atendemos las necesidades del ofensor. Y es allí donde el consumo de sustancias psicoactivas va a ocupar un lugar relevante y no podemos desestimarlo. Pero además, desde la justicia restaurativa, vamos a ver cómo podemos hacer todo el ejercicio de responsabilización del adolescente frente a sus actos, el ejercicio de su ciudadanía, que es fundamental para todo el proceso restaurativo. En el marco de las políticas públicas, entonces, la apuesta del modelo se sitúa principalmente desde la política de infancia y adolescencia, pero además consideramos que esta política tiene que articularse con otras como la política pública de juventud, la política pública para las familias y para este caso particular la política de prevención y atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es el objetivo entonces del servicio? Lo que buscamos a través de esta apuesta del modelo de atención integral especializada es poder atender integralmente a adolescentes y jóvenes que están vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y sus familias, y lo hacemos a través de un proceso que tiene 3 dimensiones, y es un proceso socioeducativo, psicosocial y de justicia restaurativa. Este proceso ¿qué busca? Movilizar la responsabilidad frente a los hechos que vinculan a los adolescentes al sistema, también promover su inclusión social, la garantía del goce efectivo de sus derechos, pero de manera importante promover el ejercicio de la ciudadanía en el marco de una cultura de la legalidad. Esto es fundamental, porque no se trata solamente de garantizar, de restablecer derechos, sino que los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley asuman el ejercicio responsable de su ciudadanía en un marco de legalidad.
y si no, pues no estaríamos haciendo realmente nada que tenga mayor impacto en la transformación de los proyectos de vida de estos adolescentes y jóvenes. Intentando entonces comprender cuál es el alcance del abordaje que tenemos mediante este modelo del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, es importante señalar, como mencionaba, que el objeto del servicio tiene que ver con la atención integral en torno a unas medidas y a unas sanciones que se derivan del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pero de igual manera el consumo de sustancias psicoactivas es abordado porque es una de las situaciones de mayor frecuencia en los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Si bien el servicio no tiene como objeto la atención directa al consumo de sustancias, está obligado a ser un servicio de atención especializada para poder operar en el marco de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y el alcance que logramos tener entonces de las acciones para el abordaje del consumo de sustancias, consideramos que es desde la prevención integral y la mitigación del consumo. Planteamos entonces que desde la prevención integral del consumo de sustancias psicoactivas tenemos diferentes acciones que nos permiten acercarnos a esta intención y es en principio el acompañamiento psicosocial y la promoción de la salud. Cuando hablamos entonces de este acompañamiento psicosocial y la promoción de la salud, realizamos diferentes acciones para la promoción y la prevención en salud. Aquí lo que hacemos es que articulamos acciones con los hospitales de la red distrital, pero fundamentalmente con el CAMAT hemos podido hacer un trabajo para poder desplegar algunas acciones también de sensibilización, de formación a los adolescentes que están iniciándose en consumos de sustancias psicoactivas. Pero también acá se plantea de manera importante la posibilidad del acompañamiento y la escucha a los adolescentes y a los jóvenes, la prevención con pares en el trabajo grupal que se hace y también la sensibilización que se hace a las familias frente a cómo identificar tempranamente el consumo y cómo tener algunas herramientas para abordarlo. Situamos acá también el desarrollo de capacidades. Desde el alcance del modelo es importante la gestión de oportunidades para el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de habilidades. En el marco del modelo se despliegan diferentes acciones relacionadas con áreas de interés, promoción de iniciativas juveniles, promoción de iniciativas productivas, pero también promoción de estilos de vida saludables. Hacemos un énfasis en la práctica de la actividad deportiva y diferentes alternativas para el uso constructivo del tiempo libre. Para esto, desde la Secretaría de Integración Social se ha suscrito un convenio con el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte y se han venido implementando diferentes escuelas deportivas, pero especialmente el programa de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias, el programa DUNT, que lo que busca, como estamos mencionando, es realmente generar alternativas a través de la práctica deportiva para el uso constructivo del tiempo libre y también la promoción de estilos de vida saludables. Algunas acciones que se realizan también desde el marco de la prevención tienen que ver con todo el alcance que tenemos desde el componente sociocomunitario, acciones en y con la comunidad. ¿Qué hacemos? Hacemos sensibilización y resignificación tanto del consumo de sustancias psicoactivas como de la realidad de quiénes son los adolescentes y los jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto es algo que se viene trabajando desde los territorios de las localidades en las que nosotros venimos operando. Pero también hacemos aquí énfasis en la promoción de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes, porque reconocemos la situación de microtráfico y que está suscitando la utilización de muchos de estos adolescentes en el expendio de sustancias psicoactivas. Tenemos también aquí las acciones de sensibilización para los adolescentes y jóvenes y ocupa también un lugar importante todo el proceso que hacemos para que los adolescentes comprendan la importancia de no ser utilizados como parte activa de grupos y organizaciones delictivas y redes de microtráfico. También lo hacemos desde la promoción de la autonomía y la autodeterminación, que pues realmente vemos que es
es parte fundamental para que los adolescentes asuman una postura crítica frente a todas las acciones que vienen realizando estos grupos en los territorios. Mencionaba también entonces que tenemos un alcance desde la mitigación del consumo y es, si bien es cierto que desde el servicio se realiza alguna forma de atención porque tenemos la posibilidad de un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento terapéutico, tenemos que reconocer también que los tiempos de atención están mediados por los términos que tienen las medidas y las sanciones en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto hace que entonces nosotros no podamos garantizar un proceso de largo aliento en el que podamos hablar de una superación del consumo, en tanto tampoco es la intención de la atención integral que se despliega en los centros Forjar. En esa medida, entonces, ofrecemos acompañamiento psicosocial tanto a los adolescentes como a los jóvenes y las familias, y esto diría que se hace con la totalidad de los adolescentes, donde encontramos sobre todo el uso de las sustancias psicoactivas, pero también ofrecemos atención en crisis, acompañamiento terapéutico de la mano con los equipos psicosociales y psiquiatría para abordar el abuso de las sustancias psicoactivas. Esto nos llevó también a habilitar los servicios de psicología, de psiquiatría, de terapia ocupacional para poder también fortalecer y especializar las acciones. Hacemos también atención diferencial de acuerdo a las diferentes situaciones y condiciones particulares que tienen los adolescentes y esto nos implica también considerar la ejecución misma de la sanción, porque el consumo problemático finalmente termina afectando la posibilidad de una ejecución adecuada de una sanción. Y desarrollamos grupos focales con los adolescentes en los que trabajamos una línea temática relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas y lo que busca es explorar los sentidos y significados que tiene este consumo de sustancias para ellos, pero además que ellos puedan identificar también estrategias que les permitan reducir los riesgos, mitigar los daños, tanto a nivel individual, familiar, comunitario. Es decir, buscamos llegar en lo posible a la autorregulación del consumo de sustancias psicoactivas. Algunas acciones también tienen que ver con la gestión interinstitucional e intersectorial. Acá destacamos entonces toda la orientación y sensibilización que hacemos con los adolescentes, con las familias, para posteriormente poder hacer la referenciación a otras modalidades de atención especializada para darle continuidad a las acciones que hemos desarrollado desde el servicio. Pero también apoyamos en la realización de pruebas de toxicología, implementamos en el último año también de la mano con la Secretaría de Gobierno la estrategia Atiéndete, que es una estrategia también para la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en conflicto con la ley y hacemos un trabajo articulado con las defensorías de familia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que es necesario para también poder exigir a las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud la atención oportuna y de calidad, sobre todo para aquellos que requieren ya atención y rehabilitación en el marco del proceso de restablecimiento de derechos. Ya para cerrar quiero dejar algunos retos que son aquí importantes. Y es que en la experiencia hemos encontrado la necesidad de articular diferentes acciones desde las políticas públicas y como mencionaba, la importancia de la concurrencia de los sectores y las instituciones para que nosotros podamos realmente garantizar respuestas integrales frente al consumo de sustancias psicoactivas y esto pues en el marco de la protección integral de los derechos. Pero también consideramos importante que se trascienda lo transectorial con compromisos y con recursos específicos para que también se puedan generar estrategias que sean eficaces en la prevención del consumo de sustancias y que se pueda garantizar la ampliación de la oferta de atención especializada para los consumos problemáticos. Ese tema me parece que es fundamental porque no tenemos la garantía de espacios para la atención del consumo problemático en estos adolescentes en el marco pues, del Sistema General de Seguridad Social. Y por último, señalando la dificultad que tenemos para las acciones y para el alcance que pueden tener los planes de atención integral en el término de las medidas y de las sanciones, vemos la necesidad de articular diferentes acciones y estrategias con otros actores para que estas acciones puedan tener continuidad.
y especialmente durante el posegreso, que es un momento fundamental para que los adolescentes no reiteren en la conducta delictiva y no reingresen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Muchas gracias. La doctora Esther nos hace una exposición en donde nos presenta tanto al comienzo como al final de su intervención un modelo que define como modelo de atención integral especializada, que está caracterizado básicamente por un enfoque diferencial que contempla la inclusión, la protección de los derechos, en donde se trabaja básicamente con jóvenes en conflicto con la ley penal, con un enfoque de justicia restaurativa también, y que atiende, esto me pareció importante subrayarlo, tanto necesidades específicamente de los jóvenes, pero también de los victimarios, que eso me parece importante resaltarlo. Tiene una cobertura de 700 adolescentes y operan en 3 centros que están ubicados en Ciudad Bolívar, Suba y Rafael Uribe Uribe. Nos muestra a través de del sistema de información que tienen implementado. Ustedes trabajan con el VESPA también, ¿verdad? Unos datos interesantes sobre el consumo, el reporte de consumo. Básicamente los más elevados nos presenta alcohol, tabaco, ribotril, es una benzodiazepina, marihuana y bazuco. Resalta un tema que habría que de pronto revisarlo posteriormente sobre edad de inicio, muy importante. Las investigaciones muestran que a más temprana edad de inicio, pues el pronóstico es más complicado, sobre todo cuando hay consumo problemático. Resalta el consumo problemático, pues el fácil paso del consumo habitual, que es la mayor parte de la población beneficiaria, digámoslo así. Resalta el hecho de tomar en cuenta que ese consumo habitual es muy fácil pasar a un consumo problemático. En relación con las actividades, digamos, ilícitas, se resalta hurto calificado, hurto simple o hurto, y porte y tráfico de estupefacientes. Llama la atención sobre las motivaciones de consumo, la influencia de pares, la curiosidad, el mejorar el estado de ánimo, la influencia o situaciones familiares, y allí rescata adicionalmente el tema de la violencia intrafamiliar, del maltrato infantil, del trabajo infantil y otra serie de factores que llevan al inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas, pero también el acceso o la disponibilidad de sustancias psicoactivas. Dentro de los patrones de consumo también se resalta el policonsumo como una característica de la población que atiende los centros Forjar. Los centros Forjar son ambulatorios, ¿verdad, doctora Esther? Son ambulatorios, son centros ambulatorios. Bueno, creo que habría que resaltar dentro de las acciones y dentro de las recomendaciones, sobre todo, el llamado que se hace a articular procesos y acciones con otras entidades distritales. La doctora Esther nos menciona la coordinación con centros CAMAR, pero llama la atención sobre la necesidad de, en ese proceso de prevención que define como prevención integral, no se sitúa específicamente dentro de prevención universal. Creo que prevención universal no se hace, sería más bien indicada y selectiva, con algunas acciones dirigidas hacia la mitigación y hacia la reducción del daño. Hace un llamado a la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y sobre todo para poder dar cuenta de las fases posteriores a esas intervenciones, al seguimiento que es necesario hacer para que finalmente
los jóvenes asuman, como decías en algún momento, su ciudadanía y se facilite la inclusión social.